musicología concentra dos pasiones que yo tengo, que por una parte es la música, me dediqué toda mi juventud a estudiar música, y la otra es la historia, la reflexión acerca de la historia. Hubo un momento, digamos, de inflexión durante unas clases de historia en la que me pregunté, ¿y por qué determinados eventos son relevantes y otros no lo son? ¿Y quién lo decide? Es decir, eran cuestiones de historiografía y de poder. Y entonces la musicología me permite juntar esas dos reflexiones, una estética sobre la belleza o la impresión, la influencia que tiene la música sobre las personas y la sociedad, y la otra histórica e historiográfica. He investigado muchos temas como la misa polifónica del siglo XVI o el teatro musical cómico del siglo XVIII en Alemania, y lo que tienen en común estos temas es que lo que me interesa es cómo una sociedad utiliza la música para determinados fines políticos, culturales, de cualquier tipo. Aquí vemos, por ejemplo, como en el siglo XIV en Italia se utiliza la música dentro de la competición entre las cortes nobiliarias, a ver quién hace la música más opulenta. Para estudiar la estructura de una obra tenemos a nuestra disposición la partitura, pero ocurre que la mayor parte de la música que escuchamos no se toca a partir de una partitura, ni se ha compuesto con una partitura, sino que se ha compuesto de una forma con una concepción sonora, es decir, se improvisa. Entonces tenemos que trabajar también con el sonido. Y por último, tengo que tener en cuenta que mis oídos no son los oídos de una persona del siglo XV. Entonces también tengo que intentar reconstruir cuáles eran sus formas de ver la música y para qué les servía. O sea, tenemos que mirarlo desde muchos ángulos. Por una parte estudia un aspecto de la sociedad que se puede considerar una constante antropológica, que es el hecho musical. Todas las sociedades, de alguna forma, utilizan la música, tanto de forma individual, privada, ritual, religiosa, política. Evidentemente también formamos a profesionales. Nosotros tenemos estudiantes que luego pueden incorporarse a la vida profesional, tanto como periodistas, críticos musicales, dramaturgos, cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la industria cultural, o también se pueden profesionalizar como científicos. Los suizos, la música no es verdaderamente un elemento constitutivo de su identidad nacional, no es como en Alemania. Entonces aquí se es muy libre de elegir objetos de investigación porque no hay un canal central, no hay un canon de temas que nos obligue, digamos, a orientarnos. Tiene que tener un interés intrínseco, o sea, que realmente le interese. Y el consejo que le daría es no olvidarse nunca de aquello que le interesaba al principio, de aquello por lo que empezó a estudiar musicología, y que siempre ponga en duda cosas, que no se crea jamás las narrativas que ha leído. Por ejemplo, si le dicen es que el cuerno alpino ha sido una cosa que ha habido siempre, desde los ancestros más antiguos, pues vería, si estudia un poco más, que no es verdad, que es un invento del siglo XIX. Es decir, poner en duda siempre las cosas, ser un poco fresco. Como mi trabajo me obliga mucho a ir a conciertos y a consumir productos culturales, leer libros, en mi tiempo libre quiero hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces he descubierto desde hace unos cuantos años la costura. El hecho en sí de coser es algo que me ayuda a evadirme un poco de otro tipo de cosas, y me ayuda también, pues, a abrir la mente para ideas nuevas.